alas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Tú me levantas. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Oh. Todo el que se acerca ante el trono de la gracia es perdonado, es levantado, es libre. Aunque muchos te han dado la espalda, hay alguien que te levanta, que te perdona. Su nombre es Cristo Jesús.
acércate al trono y tus ojos serán abiertos y podemos adorar al Padre. Y decimos santo, santo. Pues en tu amor seguro estoy, tu salvación eterna eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste para ti, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste para ti, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré,
Ahora yo quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a entonar esta canción. Lo harás otra vez. Pensé que caeríamos, mas nunca me has fallado. La espera termina, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Quiero escucharlo a ustedes. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Quiero escucharlo, iglesia. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Alzamos nuestras voces como un mar de adoración, unidos en tu nombre, tu pueblo se levanta. Para habitar como hermanos. Así que vamos a ponernos de pie otra vez, así para que no se duerman. Vamos a ponernos. Cantarán las glorias del Señor poderoso. Cantar al Salvador, sus triunfos proclamar. Él es digno, tú eres digno. Cosas, pero como cantábamos como iglesia, Dios lo va a hacer otra vez. Y si confiamos en sus promesas es porque entendemos que Él lo hará otra vez. Así que vamos a orar para descansar en Él y que todo lo que sea hablado, expuesto en esta mañana, sea con el único propósito de glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Oramos. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. Gracias porque por tu misericordia nos has cuidado. Pedimos por las familias que han perdido familiares, que han estado heridos, han estado dolidos, Señor. Pero sabemos que tú eres
el único que puede calmar cualquier tempestad de cualquier persona, el único que sacia la sed de las almas, Señor. Y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, rapidito les cuento qué ha pasado con mi vida. Muchos siempre se me acercan como en qué está Christopher, qué está haciendo. Otros dicen lo veo prosperando, está raro. Y bueno, le voy a comentar, el año 2020 fue un año de pandemia, pero por la gracia de Dios se presentó un privilegio y comenzamos a estudiar la palabra de Dios en Palabra de Vida Argentina por la vía online. Ya voy por mi segundo año, en noviembre termino ese año por la gracia de Dios y estoy colaborando con el Ministerio de Palabra de Vida en los clubes bíblicos. Así que si usted no me ve los sábados aquí, estoy en otra iglesia y los ancianos están enterados de esto y han sido una gran bendición servir, pero también estudiar la palabra de Dios. Y todo lo que el Señor trae no es porque nuestro corazón esté inclinado a esas cosas, sino porque por su misericordia las provee. Así que ha sido un privilegio estudiar, servir al Señor. Sigan orando por mi vida, sigan orando por etapas que se tienen que concluir para que el Señor siempre me guíe. Así que como hermanos le comparto esta bendición para que ustedes puedan también orar por mí. Así que como tema en esta mañana le tengo al borde del fracaso. Y es un tema que de una vez te va a instalar en algo, porque todos hemos fracasado en la vida. Todos hemos tenido algo que se ha ido al fracaso. Y muchas veces como creyente, en el momento del fracaso perdemos toda esperanza. Y realmente nuestra esperanza está en Cristo, hermanos. Nuestra esperanza está en Cristo. No importa cuánto fracasemos, porque sabemos que un día vamos a reinar con Él juntamente en los cielos. Y esa es nuestra esperanza. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver un hombre que estaba en las ruinas. Un hombre que tenía fracaso económico, fracaso espiritual. Un hombre que no tenía ningún sentido para nada, pero para Cristo tenía un valor. Y querido hermano, te quiero decir que en esta mañana tú tienes un valor para Cristo. Tú eres alguien en Cristo, porque tú valiste la sangre de Cristo. Y seguimos viendo y vamos a Marcos, en sus Biblias, si me pueden seguir en Marcos capítulo 5, y el hombre que vamos a ver en esta mañana es el endemoniado en Gadareno. Y el endemoniado Gadareno, lo que vamos a ver de este hombre, realmente vamos a hacer un estudio de este hombre, porque mayormente hemos escuchado siempre la historia, pero la historia se ha quedado muchas veces incompleta. Y hoy, por la misericordia de Dios y por su gracia, vamos a tratar de completar esta historia. Marcos presenta a Jesús como un siervo, y Jesús siempre va a estar activo en Marcos. Vas a ver que los ciegos andan, los cojos son sanados, los ciegos ven, y Marcos va a mostrar a Jesucristo como ese siervo perfecto que sacia la necesidad humana. Marcos fue escrito específicamente para los romanos, pero por su gracia tenemos este libro donde hoy en día podemos sacar distintas enseñanzas para nuestra vida. Y Marcos capítulo 5, versículo 1, mira lo que dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y este es un texto que muchas veces lo pasamos por encima, pero ¿qué significaba realmente en la Biblia pasar al otro lado? Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa. Lo que está centrado ahí en el medio es el mar de Galilea, y pasar al otro lado era pasar del lado de Capernaum, que es la parte que está al noroeste, a pasar a la parte suroeste. Entonces, pasar por ahí había que pasar el mar de Galilea. Y cuando el Señor dice que pasó por el otro lado, el inconveniente no era pasar del otro lado. El inconveniente era qué había de este lado. Y usted quería saber qué es lo que había de este lado. Bueno, estaba la región de Gadara. Pero ¿quiénes eran los gadarenos? Y los gadarenos eran personas idólatras. Eran personas que adoraban cerdos, criaban cerdos. Eran personas que no se juntaban con Israel, Israel con ellos, porque Israel no quería ver nada inmundo. Y en Gadara había una ciudad llena de inmundicia. Por eso que la palabra de Dios, cuando dice que el joven rico deseaba las migajas de los cerdos, no estaba en Israel, estaba en Decápolis. Y Decápolis era la ciudad donde todo el mundo iba para festejar, gastar su dinero y tener cerdos. Y los judíos no se juntaban con estas personas. Y Decápolis va a presentar el mundo. Decápolis va a ser el mundo donde las personas no se ligan con las personas de Decápolis. Y Decápolis siempre en la Biblia va a significar idolatría, va a significar pecado, va a simbolizar vergüenza. Y realmente el creyente, cuando va a salir de su zona de confort,
cuando vamos a Decápolis, hermanos, cuando vayamos al mundo, de la única manera que tenemos que acudir al mundo es para predicar el evangelio, es para compartir la palabra de Dios. Porque Decápolis, aquí lo podemos ver en el mapa, es el lugar que está lleno de idolatría, pero Jesús va a ese lugar. Y si nosotros estamos llamados a caminar como Jesús, tenemos que ir a Decápolis, pero con una condición: a presentar la palabra de Dios. Y vemos que este hombre pasaron a aquel lado, pero había algo, había un problema. Estaba el mar de Galilea. El mar de Galilea cubre 53 kilómetros de perímetros, 45 metros de profundidad. Es un dato importante. En 1986 se encontró en el mar de Galilea un casco de un barco y se hizo un estudio de carbono 14 y este barco estaba del año 40 antes de Cristo al 100 después de Cristo. Probablemente fue uno de los barcos que Cristo podía transitar o pudo transitar. Pero justo en estos momentos que los discípulos deciden avanzar, llega el momento. Se levantó una gran tempestad y podemos verlo en Marcos capítulo 4 versículo 37. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya anegaba. Vemos que no simplemente de aquel lado hay una ciudad llena de idolatría, sino que antes de llegar comienza a pasar una tempestad. Comienza a llegar el momento de la crisis. Y un punto que tenemos que ver es que 3 punticos que podemos ver de la crisis. Así que vamos a avanzar con el PowerPoint. El momento de la crisis en la vida del creyente. Vemos 3 I que podemos ver. Y los discípulos tuvieron es así. Pasó el mar, pasó la tormenta, está la tempestad. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, la primera característica que vamos a ver de lo que pasa en la tempestad es que nos vuelve inestable. La tempestad nos va a volver inestable. Y la tempestad que pasó en el mar de Galilea fue una tormenta atípica. ¿Qué quiere decir atípica? Fue algo fuera de lo común, porque los discípulos eran pescadores, se dedicaban a ese oficio. Y nos dimos cuenta que ellos tuvieron miedo y llamaron al maestro. ¿Por qué llamaron al maestro? Porque fue una tormenta fuera de lo común. Imagínense los discípulos siendo judíos diciéndole: ¿por qué Jesús se le ocurrió ir para ese lado? ¿Por qué justamente quiere ir para ese lado? Y justamente que vamos ahí nos pasa una tormenta. Y los discípulos comenzaron a creer que eso fue propagado por los espíritus inmundos que había en esa ciudad, porque Decápolis no tenía una buena fama. Pero ellos estaban inesperados. Ellos no sabían que esa tormenta lo iba a atrapar, lo iba a agarrar. Y eso pasa en la vida del creyente, hermanos. Hay cosas que pasan en nuestra vida inesperadamente. Estás tranquilo, estás confiado en el Señor y de repente llega algo y te vuelve inesperado. Y esas crisis duelen, esas crisis nos incomodan, pero también los momentos de la crisis nos vuelven intimidantes. Ya no creemos igual en las promesas de Dios, ya no confiamos igual en las promesas de Dios, ya no descansamos en Dios, pero también son imprevistas. O sea, no la vemos, son inestables, son intimidantes, pero algo que podemos ver en la verdad bíblica, el Señor no solo usa la palabra calla y enmudece. Para calmar la tempestad, el Señor usó la misma palabra que usó para el endemoniado del capítulo 1, calla y enmudece. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente, hermanos, los espíritus inmundos que estaban en Decápolis sabían que Jesús iba para allá y ellos trataron de estorbar la obra de Dios. Pero nos damos cuenta que la respuesta de los discípulos es: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y hermano querido, le voy a decir algo: el Señor puede calmar cualquier tempestad que esté en tu vida. El Señor puede decir calla y enmudece a cualquier problema que esté en tu vida. Pero tú tienes que confiar en Él. Tú tienes que ir ante Él. A veces atacamos a los discípulos. ¿Por qué corrieron donde Jesús? ¿A quién vas a correr? ¿Cuál es la única opción? Los discípulos tuvieron una buena actitud. Porque cuando nosotros tenemos crisis en nuestra vida, la manera o dónde tenemos que correr es a Jesús. No hay otra manera, no hay otro lugar, no hay otro camino. Porque Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en los evangelios dice: yo soy la puerta. Y cuando hablaba de Salmo 23 le explicaba que cuando alguien decía yo soy la puerta, era que literalmente él se ponía en la puerta y nadie pasaba si no hablaba con Jesús. Jesús es la puerta de tu vida hoy en día. Jesús es la puerta a tu tormenta. Y cuando estamos a borde del fracaso, este es el primer fracaso que vemos.
Una gran tempestad yendo a una ciudad idólatra. Y el Señor dice, calla y enmudece. Y los discípulos se sorprendieron. ¿Qué podemos aplicar de todo esto? Muchas veces vamos a tomar una decisión y se presentará dificultades en el camino, pero no quiere decir que no sea la voluntad de Dios. A veces tomamos decisiones y de una vez nos asustamos porque comienzan a salir mal las cosas, pero te quiero decir algo. Muchas veces vamos a tomar decisiones y al principio va a aparecer crisis, pero no quiere decir que no sea la voluntad de Dios. No quiere decir que tomaste la decisión equivocada. No quiere decir, así que avanza. Otra cosa que podemos ver, en medio de la tormenta, Cristo es la calma, los discípulos estaban asombrados de todo esto, pero vemos que Jesús se encargó. El creyente es hipernacao, y tú me dirías, ¿qué es esa palabra? Esa palabra, muchos predicadores la han usado aquí, es la palabra que somos más que vencedores. Y esa palabra la utilizaban los romanos para poner los enemigos a pelear por ellos. Y si no la amenazaban, mataban a tu familia, a todo el mundo mataban si no peleaban por los romanos. Y entonces los romanos decían, nosotros somos hipernacao, somos más que vencedores porque nuestros esclavos pelean por nosotros. Y Pablo lo pone así: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Y va tomando todo eso, pero dice, sobre todas esas cosas, nosotros como hijos de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Saben por qué somos más que vencedores, hermanos? Porque Satanás pelea por nosotros y nosotros salimos victoriosos porque somos en Cristo. Estamos en Cristo. La tormenta estaba, ellos estaban preocupados y probablemente puede ser que los demonios incitaron todo eso, pero los discípulos estaban más que vencedores porque estaban en medio de Cristo en la tormenta. Cuando nosotros salimos victoriosos en una tormenta, en un fracaso, es porque acudimos a aquel que nos vuelve hipernacao. Y me gusta usar esa palabra porque es como una exageración. Nosotros somos más que vencedores. No hay nada que pueda arrebatar en la vida del creyente si estamos seguros en Cristo. Y a veces nos asustamos porque viene una vacuna y es una locura porque queremos minimizar toda la verdad bíblica por unas gotas de agua. Y es la verdad, a veces tenemos miedo de darnos una vacuna cuando nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. La vacuna no nos va a llevar a fracasar, la vacuna no nos va a llevar al infierno porque nosotros somos más que vencedores. Ya este mundo lo vencimos, solo queda vivirlo. Y nosotros tenemos que estar aferrados en quien hemos creído. El creyente tiene que ser un ejemplo excelente en cuanto a eso, en cuanto a obedecer las autoridades. Porque si nosotros hablamos y profanamos de un Cristo, tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. Y otra cosa que podemos aprender de todo esto, recuerda, muchas veces en la obra de Dios no todo será fácil, pero Cristo será exaltado. Los discípulos se sentían al punto del fracaso, pero llegaron a Decápolis para efectuar la obra. Aquí el Señor te está desafiando. A veces pasa que el Señor nos marcó un ministerio, el Señor nos marcó qué hacer y todavía nosotros lo estamos pensando. Y estamos esperando que pase una gran tormenta en nuestra vida. ¿Qué estamos esperando para hacer lo que el Señor quiere? Y en el 2020 éramos muy filósofos, todos leíamos un montón, todos estábamos en la cúspide espiritual, otros tuvieron decaídas espiritual, pero independientemente todo el mundo era filósofo y decía, si la pandemia no nos mueve, ¿qué más nos va a mover? Y algunos se quedaron en el 2020, pero este es el 2021. El Señor sigue necesitando de siervos y siervas que amen su palabra y le sirvan a Él. Los niños están necesitados, los jóvenes están necesitados, los ancianos están necesitados y nosotros como creyentes también estamos necesitados. A veces vivimos la vida cristiana esperando que todo el mundo nos dé a nosotros, que todo el mundo nos traiga a nosotros. ¿Y cuándo fue la actitud tuya de llevar? Porque Cristo nos desafió a ser igual a Él a todos, no al pastor, no al misionero, no al que se vea más bonito. Todos estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús. No esperes del otro, sigue las pisadas de Jesús. Y seguimos viendo en el capítulo, volvemos al capítulo 5 y vemos al endemoniado en Gadara. Y dice la palabra de Dios, el versículo 2 en adelante del capítulo 5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos
por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriendo con piedras. Cuando vino pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló de él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase afuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte, un gran hato de cerdos paseando, y les rogaba a todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Pónganse en el lugar de los discípulos. Vamos a Decápolis, a esa ciudad que está totalmente difamada por lo que hay, la idolatría que hay ahí. Ok, vamos a ese lugar, no estamos convencidos. Lo segundo que pasa, nos pasa una gran tormenta. Vemos el poder de Jesús, pero llegamos a Decápolis y nos encontramos un hombre desnudo, cortado, dando voces, y corre hacia nosotros. Imagínense la mente de Jesús, de los discípulos. Siempre fue una mala idea venir aquí. ¿Por qué no trajo Jesús aquí? ¿Por qué Jesús tuvo que traer a nosotros aquí una tormenta que nunca antes hemos visto y un hombre con un espíritu que tampoco hemos visto? ¿Por qué Jesús me trae aquí? Y yo me imagino entre ellos peleando, y Pedro: no te preocupes, vamos a darle para allá. Y yo: no quiero estar aquí. Y muchos nos parecemos a los discípulos en esa condición. A veces tenemos que hacer algo para la obra de Dios y no queremos estar ahí. Y nos negamos totalmente de estar ahí. Pero cada tormenta, cada crisis es un plan divino para que se efectúe la obra divina. Cada cosa es para que se efectúe la obra divina. Cosa que podemos resaltar del Marcos capítulo 5. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios reconocen al Hijo del Dios viviente. Los demonios no dan un paso sin que el poder divino los autorice. Pero también, ¿por qué los demonios deciden correr a los cerdos? Recuerden lo que le dije al principio en el mapa. Decápolis era una ciudad que tenía a los cerdos como idolatría. Los cerdos eran su religión. Y habían 2000 cerdos por alrededor. Se van a perder, 2000 cerdos se van a perder ahora, porque dicen que había una legión de 2000 espíritus inmundos. Pero los cerdos en aquel tiempo significaba dinero, como en el día de hoy. Y puede ser que un cerdo pueda costar, ¿qué? 10,000 pesos y por ahí. Pero multiplique 10,000 por 2,000, eso te va a dar como 22 millones. 22 millones, perdón. Y las personas, cuando tú le tocas el dinero, ya hay un problema. Ya cuando tú le tocas el dinero, el bolsillo a las personas, hay un problema. Y vemos que ellos deciden correr hacia los animales porque sabían que las personas de Decápolis iban a echar a Jesús. De la única manera de hacer que Jesús se detuviera en aquel lugar era si el pueblo se rebelara contra él. ¿Y qué mejor manera que atacar su religión? ¿Qué mejor manera que atacar su dinero? ¿Y qué mejor manera de atacar su orgullo? Y a veces nos pasa así a nosotros también. A veces desistimos de la obra de Dios, desistimos de las cosas de Dios porque nos involucra nuestro dinero, porque nos involucra nuestro orgullo y muchas veces nos involucra nuestra religión. Ustedes sabían que muchas veces como creyentes nosotros formamos nuestra propia religión. Tenemos un cuadro de lo que es la vida cristiana y si se salió de ahí, ya no es vida cristiana. Y eso pasa. Muchas veces desistimos o nos autodescalificamos porque nos tocamos nuestro orgullo, nuestra religión y nuestra economía. A veces todo va bien, pero cuando nos menciona un compromiso mensual de dinero, ya no va, no me gusta. Hay que remodelar la iglesia, hay que ofrendar, no me gusta. Y el Señor no quiere ver lo mucho, lo poco que des. El Señor quiere ver la intención de tu corazón. Y siempre ha sido así. El Señor no ve cómo vienes a la iglesia. El Señor viene la intención de tu corazón. Así anduvo en Israel, así fue a Decápolis y así exaltó el nombre de Dios. De la manera que es correcta. Y vemos que huye, y podemos verlo en el versículo 15,
vienen a Jesús y ven que él había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vemos que los cerdos están perdidos, el dinero está perdido, y la gente comienza a rogarle: vete de aquí, nos tocaste nuestra religión, te tienes que ir. Y vemos que Jesús no protestó. Jesús no vino con la voz diciendo: yo calmé el mar de Galilea, yo sané a este hombre que le estaba atormentando. No, Jesús se fue. Y vemos una actitud extraña con Jesús, porque este hombre que era ex endemoniado decide querer irse con Jesús, y Jesús le dijo: no, tú no te vas, tú te quedas. O sea, yo me voy y tú te quedas. Y tú te quedas. Y la historia se quedó aquí. Y aparentemente muchas cosas podemos ver que pueda pasar. Los discípulos entraron al borde del fracaso y comenzaron a decir: y vinimos para acá por solo este hombre. Y vinimos a llegar a este lugar para que nos echen. Y pasamos tormentas, locuras, inseguridades para que nos echen de aquí. Como si fueran ladrones, como si fueran personas que fuimos a hacer un mal. Y eso sucede muchas veces, que estamos con Jesús, estamos haciendo su obra, pero nuestra mente está inundada de dudas, está inundada de inseguridades, y es porque no descansamos en el Maestro. Los discípulos, de acuerdo a su cultura, no querían saber nada de ese pueblo, y cuando van, los echan. Pero quedó ahí, la historia no quedó ahí, y podemos ir a Marcos capítulo 8. Lo que nadie cuenta del endemoniado en Gadareno lo vamos a ver aquí en Marcos capítulo 8. La historia que continúa. Y esto sucedió un año después aproximadamente. Y tú te preguntarías: ¿qué fue lo que hizo este hombre? Y vamos a ver lo que pasa en Marcos capítulo 8 versículo 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. El Señor está hablando con sus discípulos y dice: teniendo ojo y no veis, teniendo oído y no oís, y no recordáis, cuando partí los 5,000 panes partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él le dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y si vamos a Marcos capítulo 7, versículo 31, miren lo que pasa aquí. Versículo 31 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, y vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Aquí vemos que Jesús sale. El milagro de los 5,000 fue del lado de Israel, pero el milagro de los 4,000 fue del lado de Decápolis. Y saben, en tan solo un año, este hombre, el ex endemoniado, alcanzó 4,000 personas a los pies de Cristo. Y esta es la historia que nadie cuenta. Todo el mundo se queda: ¿y quién influenció a esas personas? ¿Quién le dijo a ellos que Jesús podía llegar a ese lugar? ¿Y saben quién fue? El endemoniado en Gadareno. Aquel hombre que nadie había visto nada bueno en él. A Jesús lo echaron de Decápolis, y vemos que un año después Jesús hace un milagro con 4,000 personas. ¿Y quién fue que influenció eso? El ex endemoniado. Un misionero que en tan solo un año llevó 4,000 a los pies de Cristo. Y la palabra de Dios dice que duraron 3 días con Jesús. Estaban tan emocionados porque habían visto este hombre que era totalmente fuera de lo común, vestido, juicio cabal, predicando la palabra, haciendo discípulos, y ellos dijeron: yo quiero escuchar de ese Jesús. Y esta gente esperaba a Jesús, y duró 3 días y 3 noches. Llegó un punto que el Señor tuvo misericordia, dice la palabra de Dios, y efectuó el milagro. Tuvo misericordia de ellos y efectuó el milagro. Qué hermoso podemos ver esto, cómo al borde del fracaso de un hombre pudo salir 4,000 personas evangelizadas. Y esto nos lleva a nosotros a entender, hermanos, que en este mundo no hay una esperanza perdida, sino una esperanza olvidada, y es la de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en que Cristo hace todo tipo de obra, pero somos incapaces de atrevernos a confiar en Él. Y vemos a este hombre
con tan solo un año, 4,000 personas. Me imagino que las personas desde que lo veían decían, no, esto tiene que ser obra de Dios. Y hermanos, cuando alguien te ve una obra en Dios en ti. Cuando alguien nos ve, dice, este tiene que ser obra de Dios. Aquel que mataba, robaba, usaba drogas, puede decir que eres una obra de Dios. Y sería una bendición, hermanos, que aquellas personas de Decápolis que presentan el mundo nos vean a nosotros como obra de Dios. Que quisieran estar con nosotros porque ven la obra de Dios en nosotros. Que quisieran convivir con nosotros porque nosotros traemos paz en medio de la tormenta. Y porque ellos ven vidas que estaban al borde del fracaso, salvadas por el poder del Evangelio. Y a veces hablamos del Evangelio simplemente en octubre. Y el Señor dijo, haced discípulo a todas las naciones, no un mes específico, sino todo el año. Y que nuestra vida lo que tiene que respirar es el poder del Evangelio. Y esto es un pasaje que muchas veces lo hemos escuchado, pero cuando lo vemos con la óptica y la visión de Jesús, vemos la gran comisión efectuándose en Jesús. Vemos que Jesús fue donde nadie quería ir, hizo lo que tenía que hacer y también se fue. Y al año se vieron los frutos. Y hay cosas que yo sé que el Señor te está mostrando y me está mostrando a mí, que tenemos que ir y hacer lo que hay que hacer. Y si tenemos que trabajar en nuestra propia mente, nuestro propio corazón, nuestro propio interior, entonces salir de esta iglesia, vayamos, tranquémonos en nuestra habitación y vayamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y todos nosotros, cada día tenemos que dejar que la palabra de Dios nos moldee, dejarnos transformar por lo que la palabra de Dios dice. También vemos que no hay nadie que no pueda ser restaurado sin el poder de la palabra de Dios. Y la semana pasada Luigi estaba hablando de eso, de la restauración. Y te voy a decir algo, hermanos, no hay ninguna manera que tú seas restaurado sin la palabra de Dios. Y anoche hablaba con unos jóvenes en la Iglesia Bíblica Central que me tocó predicar, compartir la palabra de Dios. Y fue un momento difícil para muchos de ellos, porque muchos de ellos están quebrantados siendo creyentes. Y yo pensaba, wow, ¿cuántos de nosotros hoy en día estamos quebrantados? ¿Cuántos hoy en día, apariencia de una sonrisa, estamos heridos? Quizá nuestro físico no da voces como el endemoniado en Gadareno, pero nuestro interior sí. Quizá ese endemoniado en Gadareno no se ve físicamente, pero espiritualmente se ve. Espiritualmente se ve ese desorden que hay. Pero te digo algo, querido hermano, si estás herido, si necesitas una reconfortación en Jesús, Él puede callar y enmudecer ese desastre. Él lo puede hacer otra vez. No hay un corazón roto que el Señor no pueda hacer otra vez. No hay nada que no esté dañado, roto, que Él no pueda reparar. Y nuestras reparaciones tienen tape y quedan grietas, pero la de Jesús no, porque es el único que lava y quita el pecado de todo el mundo. Así que, hermanos, esto es palabra de Dios. Todo lo que se habló hoy, si se habló este mes de la reconciliación, reconstrucción, todo eso es para que nosotros podamos reconfortar nuestra alma. Porque a veces midimos nuestra vida cristiana por los pecados que hacemos y no se basa en los pecados que hacemos. El Señor es fuego consumidor, sí, pero también es el Dios de toda gracia que acepta a cualquier pecador a los pies de Él. Y cada día nosotros tenemos que reconfortarnos en esta verdad. Y yo siempre digo una frase, no somos criminales abandonados, tenemos un abogado y se llama Cristo. Así que cada mañana, cada día, tu abogado es Cristo. Y sal con tu abogado y defiende este mundo, porque el poder del abogado actúa contigo. Lo hizo con los discípulos, lo hizo con la palabra de Dios y lo sigue haciendo con nuestras vidas. Y señores y señoras, glorifiquemos el nombre de Cristo y a Él se ha exaltado toda gloria y toda honra para el nombre de Él. Así que vamos a orar, hermanos. Y si hay algo que tienes que pedir perdón, o si algo en la transmisión quizás no tiene a Cristo en su corazón, querido o querida que estás ahí, así como el Señor transformó a este endemoniado en Gadareno, te puede transformar a ti. Y los creyentes que estamos aquí, si hay algo que tenemos que reconfortar en nuestra vida, este es el momento. No mañana, no más tarde, sino que este es el momento que seamos desafiados por lo que nos dice la palabra de Dios en esta noche. Así que oremos. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por los hermanos que están aquí. Gracias por
que tu palabra es santa, viva y eficaz. Y mira como dice tu palabra en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Señor, que nuestra vida sea una vida santa y vivificada según tu verdad, la palabra de Dios. Y Señor, te damos gracias por los hermanos que están aquí dispuestos a servirte. Quizá tienen miedo, quizá tienen dudas, pero vístelo con el yelmo de la salvación para que puedan salir y combatir y saber que nada en esta vida es fácil. Pero tú lo dijiste, Señor, en el mundo tendremos aflicción, pero tú vencerás este mundo porque ya lo has vencido. Y ayúdanos a nosotros a confiar en tus promesas. Y si cantamos, lo harás otra vez, que podamos entender que tú todo lo haces nuevo y todo lo puedes cambiar. Restaura a cualquier hermano que esté quebrantado, dolido, o que las crisis lo han devastado, Señor. Y que ellos puedan exaltarte sobre todo nombre, en medio del dolor, en medio de la tempestad, sabiendo que tú eres el Dios de toda esperanza y todo amor y clamor. Y echamos toda nuestra ansiedad sobre ti porque sabemos que tú tienes el cuidado de nosotros, Señor. Y te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, Zamorano. precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos.